Hola, bienvenidos una vez más a Salón Casal, este espacio dedicado para todos los amantes y gustosos del séptimo arte. Y pues bueno, el día de hoy toca hablar de Otto Preminger. Y con esto también cerramos esta colección donde le dedicábamos toda la duración del video a una misma temática, a un mismo artista, a un mismo estilo, a un mismo género, o como en este caso, a un mismo realizador. Y esto viene aunado al mensaje de que nuestro siguiente capítulo será el último. Cuestiones laborales y agenda personal ya no nos permiten seguir con este proyecto, pero aquí dejaremos el canal y todos estos videos para que vengan y obtengan recomendaciones de películas con rubros específicos del extensísimo y vasto universo del cine. Pero bueno, hoy toca cerrar esto con Otto Preminger, realizador y actor. Como realizador, bueno, pues su cine siempre ha pegado mucho al cine noir, a un amor turbio, amargoso, sus personajes siempre con catarsis y muchas crisis internas. El pasado siempre les regresaba, los abrazaba y no les dejaba tener un presente muy claro. No era nada unidimensional, aunque estaban construidos a través de ciertos códigos melodramáticos, lograba colocarlos en un rubro muy interesante. Además, hay que decirlo, Otto Preminger intentó y logró en algunas ocasiones darle la vuelta a la censura de Estados Unidos y Hollywood. Los temas prohibidos, él solía ponerlos ahí y hacerlo bien. Y tenían que ser aceptados. Entonces, era inteligente el señor Preminger. Aparte de eso, también les digo, fue actor. Y eso como dato, hay un número de villanos muy coloridos. Uno de ellos fue Otto Preminger. Otto Preminger la hizo de Mr. Freeze. Yo no soy el mayor experto en esto de los cómics y de Batman, pero creo que Mr. Freeze es uno de los villanos más clásicos de este superhéroe. Pero bueno, nosotros nos quedamos con el Otto Preminger director. Y entre todas las películas que hemos visto de él detrás del banquillo, pues trajimos como siempre dos que queremos compartir con todos ustedes. La primera es un clásico de 1955 y es El hombre del brazo de oro, protagonizada por Frank Sinatra. Que yo creo, la verdad es que no soy muy seguidor del rol de Sinatra como histrión, pero este debe ser su punto culminante. Incluso fue nominado a un Oscar. Y esta es una de las películas con las que Preminger le dio ahí la curva a la censura, porque la película habla de las adicciones y de las drogas, algo que no, un tópico que no se podía tocar en esos años en Estados Unidos. Preminger lo logra. Con el personaje de Frankie, de Frank Sinatra. Él es una persona que acaba de llegar, así empieza la película, de una clínica de desintoxicación. Él era un heroinómano. Y entonces, bueno, llega a su barrio, tratando de no caer de nuevo en los vicios y siempre viendo hacia el futuro con algunos cuantos sueños. Uno de sus sueños es ser un baterista de una big band de jazz. Pero todo su entorno y su pasado lo irá de nuevo metiendo un poco a ese infierno. Porque el mundo es muy difícil para alguien que viene de este submundo. Frank Sinatra llega ahí al edificio donde vive, un edificio bastante pobretón, ¿no? Son de clase baja. Y ahí se reencuentra con su esposa. Su esposa está en silla de ruedas. Y bueno, está en silla de ruedas porque, así nos lo cuentan, hubo un accidente automovilístico donde Frank Sinatra iba manejando y ella quedó así. Entonces ella más o menos lo manipula para irse metiendo a lo que mejor sabe hacer. Porque antes de que Frank Sinatra fuera a esa clínica de desintoxicación, era un croupier, ¿no? Estos que mueven las cartas en los casinos clandestinos. Entonces la mujer básicamente le obliga a decir, necesitamos dinero, yo no estoy bien, yo no puedo hacer nada, estoy en silla de ruedas, necesito que trabajes. Y si lo que sabes hacer es hacer esta repartición de cartas, y en eso le llaman así, el hombre del brazo de oro, tienes que meterte en ese mundo. Frank Sinatra no quiere, pero no le queda de otra. Tiene a su mujer ahí, y antes tiene una carga gigantesca al verla inválida, ¿no? Es mi culpa que esté ahí. Pero hay que decirlo aquí, como en todas las películas de Preminger, hay cuestiones que a lo mejor son más verídicas que otras. Siempre los personajes de las películas de Preminger no nos dicen la verdad, ¿no? Todo mundo tapa siempre ese código de veracidad y que pronto se irá resolviendo y dándose a conocer, y siempre que se da a conocer la verdad, la cosa se va poniendo cada vez más roja y más crítica. Pero bueno, obviamente Frank Sinatra va a trabajar y empieza a ser croupier de nuevo. Y se empieza a meter de nuevo con la mafia local.
ahí del barrio. Y eso lo lleva a los desvelos, al estrés, a la tensión, a lo que había dejado hace meses. Y obviamente lo que necesita es drogarse de nuevo. Para ello, ojo, va a aparecer otro personaje, el personaje Kim Novak, que es una vecina, de la cual siempre han estado ahí medio enamorados, pero no se puede, aparte no puede dejar a su mujer cuando está en silla de ruedas. Pero Kim Novak, que tal vez la recuerden mucho, porque ella aparece en la escenaria Vértigo de Alfred Hitchcock, ¿no? Y Kim Novak trata de ayudarlo. La esposa de Frank Sinatra lo empuja de nuevo hacia el abismo. Y Kim Novak trata de sacarlo de ahí, trata de decirle, tú puedes, deja eso, pues vamos a tratar de salir adelante, tienes que hacerlo. Pero bueno, la verdad es que la presión es terrible para el personaje de Frank Sinatra y termina yendo a robarle la droga a su anterior dealer. Se la roba y pues obviamente se da una inyección. Y la verdad es que ahí sí, hace rato dije que era un poco sutil Preminger, pero es muy directo. La verdad es que son escenas muy fuertes, sobre todo para ese 1955, ¿no? Y aparte, una figura tan popular, ¿no? Vemos a Frank Sinatra ahí inyectarse heroína en pantalla grande. Y bueno, Frank Sinatra empieza de nuevo a tener estos círculos viciosos, no puede salir de ahí, y no voy a decir mucho más porque le quitamos mucho encanto a la película, empiezan a surgir ciertos secretos a la luz. Y eso comienza a llevar la vida de todos hacia abajo. Por ahí, en el momento en el que peor está Frank Sinatra en su retorno a las drogas, le llega la oportunidad de hacer un casting para ser un baterista de jazz, pero él no puede presentarse, no está bien, ¿no? Está completamente fuera de ritmo, aunque lo intenta, pero sabe que no lo va a hacer. Entonces decide encerrarse y ahí tener el síndrome de abstinencia, en una escena que es maravillosa, la verdad la tienen que ver. Frank Sinatra aquí actúa de una forma extraordinaria, la verdad es que pocos logran hacerlo. En una sola toma, si no mal recuerdo, porque Otto Preminger no utiliza más que ese plano, un plano general, en el cuarto del personaje de Kim Novak, le dice, pues quédate aquí, y él le dice, enciérrame, no me traigas nada, no, si grito, si pase lo que pase, lo que oyes, aquí déjame a mí solito. Y vemos ahí a Frank Sinatra en este signo de abstinencia. La verdad es que es una actuación increíble. Ahí Frank Sinatra destrozando los muebles, rascándose por todo el cuerpo. Se la crees completamente. Es una extraordinaria actuación de Frank Sinatra. Y bueno, las cosas, les digo, se van a ir suscitando, se van a ir develando algunos secretos. Y por varias razones, creo que eso no está de más decirlo, seguramente ustedes también lo entenderán, pues el personaje de Kim Novak y Frank Sinatra irán terminando un poco más juntos, pero jamás viendo un horizonte prometedor. Esos son los personajes siempre de Otto Preminger. Una película bien interesante, que hay que decirlo, la música, que es muy jazzera, fue compuesta por Elmer Bernstein, ¿no? Que es un compositor icónico de Hollywood, pero para todos aquellos que a uno le dicen, quisieran empezar un poquito en este mundo del jazz, pero no se quieren meter con los jazzistas, son un poco más complicados de escuchar, el soundtrack de esta película, o la partitura que hizo Elmer Bernstein, que es un clasicazo ya del jazz, y muchos jazzistas también lo tocan. Esto es un acercamiento sencillo, cómodo, para irse metiendo en este género. Así que les dejo esto. El hombre del brazo de oro, de 1955, obviamente, del maestro Otto Preminger. Y como segunda película, nos damos 11 años para atrás, la película que puso a Otto Preminger en la lista de este director tiene muchas cosas interesantes que decir, y es Laura, de 1944, Laura, de Otto Preminger. También una película de misterio, mucho más apegada al noir que la anterior, pero con un dejo ahí de romance turbio. Y aquí tenemos a 4 personajes muy interesantes. A Ian Tierney, que hace de Laura, a Dana Andrews, que es nuestro personaje central, que es una narrativa ahorita un tanto indirecta, te lo vamos a decir, que es un detective, a Clifton Webb, como un amigo, amante de la tal Laura, y de Vincent Price, como el prometido de Laura. Y Vincent Price lo traigo a colación
Porque si Otto Preminger, les dije al principio, la hizo de Mr. Freeze en esta serie de Batman, Vincent Price también apareció, pero muchas más veces en esta serie de Batman, ahí sí con un personaje que creo yo, jamás creo que se lo inventaron ahí, creo que jamás lo he vuelto a ver, que es Egghead, ¿no? O el cabeza de huevo. Y loquísimo. Vincent Price siempre estuvo en películas loquísimas. Aquí tal vez sean las películas más serias en las que pueden ver a Vincent Price. Pero la película, ¿de qué va? ¿Y por qué digo que es una narrativa indirecta? Porque obviamente el personaje central es Laura, pero nuestro protagonista no es Laura, es el detective que protagoniza Dana Andrews. Él nos cuenta la película, estas clásicas voces en off del cine noir estadounidense. Y la película comienza cuando Laura ha sido asesinada. Laura ha sido asesinada, entonces llega este detective y empieza a hacer ahí sus pesquisas, ¿no? A ver qué pasó aquí, empiezas a ver quién pudo haber sido el asesino. Es una película sobre eso, sobre si las películas de quién es el culpable, pues, es unas clásicas películas y muy bien, la verdad, ¿no? Y tenemos ahí a este detective, primero yendo con el personaje de Clifton Webb, que es un escritor muy famoso, muy ególatra, una persona mayor, ¿no? Y empezamos a recordar que él fue el que hizo que Laura tuviera un cierto socialité, en una atmósfera ahí más apegada a las grandes figuras de la ciudad. Y también está, les digo, Vincent Price, que era el prometido de Laura, que sí se iban a casar en los próximos días, pero al parecer Laura ya había decidido no casarse con él. Y bueno, y hay una serie de cosas que no cuadran, obviamente. Y vamos siguiendo, les digo, a este detective. Y este detective, al ir conociendo a las personas que conocieron a Laura e ir conociendo un poco su historia, pues queriendo o no, se empieza a enamorar de ella, se empieza a enamorar de un fantasma, por así decirlo. Y la cosa se va poniendo cada vez más extraña, ¿no? Porque todos pudieron haber sido, todos tienen motivos o podrían haber tenido motivos por cuestiones de celos, de amor y por ciertas conveniencias. Y no damos con quién realmente pueda llegar a ser el asesino de Laura. La cosa se complica mucho hacia la mitad de la película cuando Laura misma aparece. Y si Laura no fue asesinada, porque aparte fue un asesinato medio brutal, me parece que fue con una escopeta y a quemarropa, cuando Laura aparece entonces la cosa y las incógnitas se vuelven mucho más alocadas. Entonces, ¿a quién asesinaron? Y asesinaron a esa persona sabiendo que era esa persona o la asesinaron equivocándose creyendo que era Laura. Entonces la cosa se pone un poco más turbia y entonces ahora sí todos pueden llegar a ser sospechosos. Lo divertido también aquí es que este personaje que se estaba enamorando de Laura, siendo un fantasma, la tiene ahí, viva. Es casi un renacer. Y ese sentimiento que le estaba ahí aflorando puede darse o podría darse, pero primero tiene que dar con el crimen, tiene que resolverlo, porque si bien, y lo pensamos en estas condicionantes del misterio, si bien en efecto querían matar a Laura, pero no la mataron, ella sigue estando en peligro. Y la última mitad de la película es muy entretenida, porque tenemos que dar con qué realmente hay detrás de este supuesto asesinato, de este crimen en ciernes y de este triángulo amoroso que existe entre los hombres que circundan al personaje de Laura. Una película muy interesante, que hay que decirlo, Otto Preminger quería utilizar para esta película, la melodía de una melodía de Duke Ellington, ¿no? La de Lady, Portrait of a Lady, me parece que se llama. Aquí lo pondremos bien. Pero bueno, por ahí el músico dijo, no, ¿sabes qué? Creo que no quedaría. Sophisticated Lady se llama la canción de Duke Ellington. Mejor te voy a componer una. Y resultó que compuso una canción, el compositor pues es David Raskin y la letra la hizo Johnny Mercer, una canción que se llama Laura. Que Otto Preminger nunca estuvo así como que muy convencido hasta que la vio y vio cómo funcionaba en la película, porque hay que decirlo, hoy esa canción se volvió un clásico, sobre todo un clásico de estándar de jazz. Se volvió muy famosa en la versión que hizo Charlie Parker, sobre todo en este álbum de Charlie Parker with Strings. Aunque bueno, muchos jazzistas la han tocado, en guitarra, algunos instrumentales, otros con cita letras, una balada romántica, pero nació aquí. Muchos la ubican en el mundo del jazz, pero nació para esta película, para Laura, les digo,
compuesta por David Raksin y Johnny Mercer en la letra. Que lo divertido, y ponerle mucha atención a ese aspecto, esta parte de la partitura es muy interesante en la película, porque bueno, obviamente en la secuencia de créditos inicial, como en aquellos años que comenzaban los créditos, pues tenemos el tema principal, ¿no? La pieza tal cual de Laura, y de ahí la va a repetir muchas veces el compositor en variaciones distintas, más amargas, más largas, más oscuras. Muy pocas veces se oye algo que no sea una variación de este tema. Una canción, les digo, muy popular en el mundo del jazz y en estas baladitas románticas de este género, pero que nace aquí, que muchos lo saben, que aquí es donde fue el origen de esta pieza de Laura. Pero bueno, eso es, no puedo contar más porque la verdad es que la última mitad de la película es donde viene lo interesante. Nada más les cuento esto, ¿no? Laura aparece. Cuando la cosa se está poniendo como que más imposible de encontrar, aparece y eso lo vuelve más loco. Y lo logra sostener de una manera increíble el señor Otto Preminger. Pero bueno, nosotros quisimos hoy cerrar esta colección de 2 con el señor Preminger, un director que la verdad tienen que buscar, que también tiene otras películas que son muy, pero que muy interesantes. Gran cine. Primero tuvimos El hombre del brazo de oro, de 1955, con una excelente actuación de Frank Sinatra en el mundo del jazz y de las adicciones duras, y después Laura, del 44, una película de misterios, crímenes y romances, ¿no? Una combinación que a mucha gente le gusta. Pero bueno, nosotros nos vamos despidiendo, como siempre, agradeciéndoles su visita y recordándoles que aquí en la descripción del video encontrarán links a trailers, escenas, si encontramos la película, o textos o cualquier cosa que creamos que complementa toda la información que aquí hemos dado. Nos vemos la siguiente semana para nuestro capítulo final, así que hasta la próxima.